Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que se unen una vez más a nuestra transmisión. Les habla el pastor Gualberto Perocier, que pastoreo la Iglesia Presbiteriana en Vega Alta y la Iglesia Presbiteriana en Arecibo. Bienvenidos a nuestro culto de adoración, hoy que conmemoramos el cuarto domingo de Cuaresma. Les invitamos a unirse en el llamamiento a la adoración basado en el Salmo 7, que dice así: Demos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su amor y su lealtad duran para siempre. El pueblo redimido de Dios así lo afirma. El mundo clama a Dios en su dolor y Dios le salva de su sufrimiento. Con su palabra nos sana y nos libra de la destrucción. Demos gracias a Dios por su amor y su lealtad, por las maravillas que ha hecho por la humanidad. Demos gracias a Dios porque es bueno. Cantemos con gozo, dando gracias por sus obras. Tengamos la oración de adoración. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Suplicamos que el Espíritu Santo nos dirija de principio a fin, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que puedan ser gratos delante de ti nuestros cánticos y nuestras oraciones. Y al concluir esta experiencia, oh Señor, sintamos que tú has hablado a nuestras vidas. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos juntos el himno sublime Gracia. Tenemos ahora la oportunidad para confesar a Dios nuestros pecados. Todos juntos decimos: caminamos en el desierto con la guía de tu Espíritu, mas sin embargo lo que hacemos es quejarnos, queriendo volver a la oscuridad, a la esclavitud y a la muerte. Nos has dado a tu Hijo Jesús para que sea nuestra luz y preferimos seguir las cosas de este mundo, dejando que nos gobiernen y que nos lleven a la desobediencia. Perdona nuestras rebeliones, danos el valor para seguirte a través de valles y desiertos. Gracias porque enviaste a tu Hijo al mundo
no para condenarlo, sino para salvarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oremos ahora individualmente y en silencio, confesando nuestros pecados personales al Señor. Oremos. Amén. La declaración de perdón la leemos basada en Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos, nos dio vida a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios hemos recibido la salvación. Escuchen las buenas nuevas. En Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados. Y al recibir ese perdón nos llenamos de paz, porque nuestra relación con el Señor produce esa paz. Y esa paz nos capacita para compartirla con los demás. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Que la paz del Señor sea contigo, con tu familia, con tus vecinos y con todos los que te rodean. Ahora y siempre sea así. Amén. Vamos a orar para pedir iluminación del Señor, ahora que vamos a leer la palabra y a predicarla. Dios Padre, delante de ti continuamos y en este momento en particular suplicamos una vez más que tu Santo Espíritu abra las Sagradas Escrituras a nuestro entendimiento espiritual, de tal manera que podamos escuchar tu voz a través de esta palabra leída y predicada, Señor, oh Padre amado, y que al entender cuál es tu voluntad, luego tú, con tu Santo Espíritu, nos capacites para llevarla a cabo en nuestras vidas. Lo pedimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. La lectura que da base a nuestro mensaje en esta mañana se encuentra en Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios, que Él nos bendiga a través de ella grandemente. No fuimos creados como robots, programados para hacer únicamente el bien. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, se nos dio la capacidad de decidir. Se nos concedió libre albedrío. Ejerciendo esa facultad, Adán y Eva cometieron uno de los dos grandes pecados de la humanidad: la desobediencia. Y sabemos las consecuencias que eso trajo a toda la humanidad. El segundo gran pecado del cual hablaremos es la incredulidad. El relato de hoy comienza con la parte final del diálogo entre Jesús y Nicodemos.
al hacer referencia a Números 21 del 4 al 6, donde se nos habla de la serpiente de bronce que fue levantada sobre un asta en el desierto. Allí habla en ese relato de la situación del pueblo de Israel que desagradó al Señor. Y dice así: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces dice el relato que el pueblo fue donde Moisés y le pidió que intercediera por ellos delante de Jehová, porque ellos estaban arrepentidos de haber cometido esa falta, ese pecado de murmurar contra Dios y contra su líder Moisés. Y así se explica esta cita que hace Jesús del Antiguo Testamento. Entonces, ahí, acto seguido, señala que de la misma manera Cristo, en este caso el Hijo del Hombre, como él lo menciona, sería levantado porque era necesario. Y esta es la segunda vez que usa la expresión "es necesario" en este capítulo 3, ya que en el versículo 7 le había dicho a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Sí, porque Nicodemo, un hombre muy principalísimo, líder dentro de la sinagoga de los judíos, se había acercado, inquietado por la figura de Jesús y lo que Jesús representaba. Y Jesús entonces empezó a hablar del reino de Dios y de lo que era el requisito principal para uno poder entrar y ser parte del reino de los cielos. Y la clave es que les dice y le enfatiza la importancia de nacer de nuevo para entender las cosas espirituales y lo que representa el reino de Dios. Así que, recapitulando, la serpiente levantada en el desierto fue necesaria para salvar a Israel de la muerte. Y esa experiencia allí es prefigura del Cristo levantado en la cruz para salvar la humanidad de la muerte eterna. Pero para entender esto hay que nacer de nuevo. Lo que ocurre cuando reconocemos nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios, que fue lo que hizo el pueblo de Israel en esa instancia, y es lo que la palabra nos pide a nosotros que hagamos continuamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16, que es considerado el Evangelio concentrado o condensado. Allí vemos la razón de la acción de Dios. Es el amor, el gran amor de Dios, no solo por los creyentes, no solo por sus hijos, sino por todo el mundo. La forma, entregando a su Hijo, muestra ese amor. Y el resultado, la salvación del que cree. El verdadero amor se demuestra con acciones, porque de tal manera, para que el que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Fíjense, la tumba vacía no nos salva. La cruz vacía tampoco. Nos salva el crucificado. La cruz vacía y la tumba vacía nos recuerdan y confirman que Jesús es el Hijo de Dios y que la salvación es real y verdadera solamente
en Cristo, a través de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tampoco los milagros salvan. No es lo mismo creer por los milagros que creer en el que hace los milagros. Por eso Jesús decía a los que sanaba: vete, tu fe te ha salvado. Todo aquel que en Él cree, pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, le decía a todo el que cree que ya tenía la salvación, pero esta lectura nos recuerda que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué es la condenación? Condenación es la realidad en que viven quien da la espalda, y es ahora. Quien le da la espalda a Dios está viviendo en condenación. No comienza después del juicio final. Sin embargo, este pasaje nos muestra que Jesús no vino a enjuiciar, a juzgar y a condenar. Él vino a salvar, y solo hay que creer. Sí, escúchame bien, tú hermano, amigo, que nos estás recibiendo y participando en esta transmisión. El único requisito es creer. Quien decide alejarse de la luz de Cristo permanece en tinieblas, porque sus obras, nos dice el pasaje, son malas, y por eso no cree. De ahí que el segundo gran pecado que nos separa de Dios es la incredulidad. Esta nos impide aceptar el regalo de la gracia, el sacrificio de amor de Cristo en la cruz, la salvación y la vida eterna. La incredulidad que mantiene al ser humano en la condenación. La salvación no se gana por obras, pero la condenación sí. Las obras del cristiano no son perfectas, pero el cristiano se somete a la luz de Cristo para poder detectar cualquier falta y cambiar y mejorar y arreglar lo que sea necesario. A eso se le llama el proceso de santificación. Nacer de nuevo es la oportunidad, escúchame bien, nacer de nuevo es la oportunidad de salir de la oscuridad. Pero la mayor parte de la humanidad, en lugar de aceptar esa oportunidad y aprovecharla, lo que hace es intentar apagar la luz del Evangelio, apagar la luz de Cristo, cerrar las puertas al salvavidas que el Señor nos da a través de Jesucristo para salir del mal del pecado en el cual los seres humanos se hunden como náufragos, y tomar ese salvavidas y venir a puerto seguro y entender y acoger la invitación a una vida verdadera que comienza también aquí. La vida en el reino de Dios comienza en ese momento en que nacemos de nuevo y abrimos nuestra vida a Cristo, y dejando las tinieblas llegamos a la luz que nos ilumina y cambia nuestra visión hacia el porvenir y hacia el futuro, y entonces comenzamos una nueva realidad en nuestra vida que nos lleva a experimentar lo que es la vida abundante y la felicidad, a vivir en la salvación. Ante esta realidad que hemos descrito, tenemos que entender que, por tanto, la Iglesia, al igual que Cristo, no proclama condenación, sino que proclama el amor de Dios, sanidad, liberación y salvación. Proclamamos a Cristo, que vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios nos ayude y nos capacite, a ti, a mí, creyente en Cristo Jesús, como Señor y Salvador de nuestras vidas,
que hemos experimentado esa presencia maravillosa que le ha dado sentido verdadero a nuestra existencia. Que el Señor nos capacite para entender el modo como debemos llevar este mensaje. No un mensaje de juicio, de condenación y de juzgar a la gente, sino un mensaje que sigue diciéndole al mundo que Dios es amor, que Dios nos ama a todos, que Cristo murió por todos y por todas, y que las puertas están abiertas para todo ser humano, para que, apartándose de las tinieblas, reconociendo nuestra condición de pecadores y sabiendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que no hay obras que nos puedan salvar, abramos nuestro corazón a aceptar esa oportunidad, esa invitación del Señor para que creamos en Él, para que creamos en el crucificado, en el que resucitó, en el que venció la muerte, el pecado, la enfermedad y todos los males de este mundo, para darnos esperanza y para guiarnos a la nueva tierra, a la tierra prometida, la tierra eterna, y hacernos parte de su reino, como hijos, como hijas y como herederos de sus promesas. Que lo entendamos, que lo proclamemos, que lo compartamos y que recibamos a todo el que quiere llegar siempre con los brazos abiertos en el nombre de Cristo y para la gloria mayor de su nombre. Que así sea siempre en nuestra vida y en la vida de la Iglesia de Cristo. Hermanos, vamos a tener ahora la oración intercesor. Padre Santo, Padre bueno, Dios de misericordia infinita, de amor inmenso, oh Padre amado, ante ti, oh Señor, estamos con gratitud, porque hemos recibido y seguimos recibiendo tantos favores y bendiciones inmerecidas, Señor, solo por ese gran amor que tú nos tienes. Oh Señor, hay mucha necesidad a nuestro alrededor, hay mucha necesidad en nuestra comunidad, en el planeta, en nuestro país. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús suplicamos por todos los que están en necesidad, por los que necesitan salud, Padre, ministra con poder sanador en sus vidas. Los que necesitan, oh Padre amado, tranquilidad, paz, sosiego, los que necesitan salud emocional y espiritual, también tócales con tu Santo Espíritu conforme a su necesidad. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú te sigas manifestando en los hogares, en las familias. Oh Padre amado, que en el nombre de Jesús en las familias haya una nueva búsqueda, un nuevo propósito de acercamiento a ti, para que cambien las situaciones en los hogares, las atmósferas, el ambiente en cada familia, Señor, sea un ambiente sano, un ambiente de comunicación, de armonía, oh Padre amado. Te pedimos, oh Dios, que tú eches fuera todo germen de violencia en medio de los hogares, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, que también esta ola de violencia que nos arropa al planeta, a nuestra comunidad, tanta violencia, tanta criminalidad. Oh Padre amado, tú hagas una intervención especial, sobrenatural, oh Padre amado, Señor, y comiences a calmar todas estas acciones terribles de las huestes de maldad en el planeta, en el mundo. Oh Padre amado, capacítanos, oh Dios, para orar de la manera correcta, para compartir la luz de Cristo donde quiera que estemos, Señor, y que con eso podamos combatir las huestes de las tinieblas que permean en tantos lugares a través de nuestro planeta y de las naciones, Señor. Dirige a los gobernantes, dale sabiduría, úsalo para el bienestar de los pueblos. Continúa obrando milagros en los hospitales. Gracias por este proceso de vacunación y permite que siga adelante y resulte en un beneficio para toda la humanidad, Señor. Oh Padre amado, que, oh Señor, podamos poco a poco ir superando toda esta crisis de la pandemia, agarrados y agradecidos de tu intervención. Oh Señor, te pedimos por los que han sufrido y sufren la muerte de seres queridos, por la pandemia, por otras enfermedades, oh Padre amado, por la violencia, por la razón que sea, llénales de paz, de consuelo y de fortaleza, Señor. En tus manos estamos, Señor. Son las mejores manos en las que podemos estar
Contigo podemos caminar seguros, aún en medio de tanta torbellino, de tanta peligro, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestro seguro refugio, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, nos unimos en la oración de dedicación donde nos presentamos usted y yo, ofreciendo no solo nuestras ofrendas, sino nuestra vida misma, ofreciéndosela al Señor. Y si en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estés escuchando, tú has sentido que Dios está invitándote a acercarte para recibirle, usa esta oración de dedicación también como tu oración de entrega a Cristo, de recibirle como tu Señor y tu Salvador, para que de ahora en adelante camines en su luz y recibas y seas adoptado como un hijo, como una hija de Dios. Juntos decimos: Padre, reconozco que tú eres la fuente de toda buena dádiva. Tú sustentas mi vida. Por eso en este momento te entrego todo lo que soy y lo que tengo. Presento ante ti mi tiempo, mis talentos y destrezas, y la porción que he separado como ofrenda para tu obra. Bendícela y que sean utilizadas con sabiduría para servir nuestra comunidad y extender el mensaje de salvación. Tu iglesia está sostenida por mí gracias a que tú bendices mi vida. Veré abundancia en la casa de Dios y en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el poder, dirección, bautismo, plenitud, consuelo, compañía del Espíritu Santo, sea contigo, con tu familia, con todos los seres que tú amas, con tus vecinos, con los más vulnerables y con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén. La comisión y envío dice así: recordemos que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. La causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Por tanto, vivamos en la luz para iluminar a otras personas, de tal modo que renuncien a las tinieblas y vengan a Cristo, reciban su perdón y vivan en plena luz, amando y sirviendo a Dios y al prójimo. Que así sea. Amén. Concluimos cantando un hermoso himno que resume el mensaje de esta ocasión. Por fe en Jesús el Salvador. Gracia del amor que Dios
hermanos, hermanas y amigos, les damos gracias por haber estado con nosotros en esta experiencia de adoración y les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a las 10:30 por esta misma plataforma. Compartan este culto de adoración con sus amistades y familiares para que este mensaje siga llegando a muchas más familias. Bendecida semana para todos. Hasta pronto.